Un tumor o una neoplasia maligna, es decir, el cáncer, se forma a partir de una sola célula transformada, la cual sufre expansión clonal, a partir de lo cual se forma una masa tumoral que, dependiendo de su grado de diferenciación, bien, moderada, poco diferenciada o anaplásica, tendrá características particulares en cuanto a su velocidad de crecimiento, capacidad de invasión local y de metástasis a distancia. Objetivos del video de hoy. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. En general, la velocidad de crecimiento del cáncer es directamente proporcional a su grado de diferenciación. Es decir, un cáncer bien diferenciado crece más lento que un cáncer poco diferenciado o uno anaplásico. Claro, siempre existen excepciones a la regla. Por ejemplo, existen tumores muy agresivos de aparición repentina con crecimiento y diseminación muy rápida que llevan a la muerte. Así como hay cánceres de crecimiento muy lento con periodos de latencia muy largos, incluso de años. El cáncer es una enfermedad que crece por invasión, por infiltración y destrucción del tejido sano alrededor, por lo que suele carecer de límites definidos y carecer de plano de clivaje o plano de separación entre el tumor y el tejido sano normal de alrededor. Ahora, la mayoría de los cánceres o los cánceres más frecuentes son los carcinomas, es decir, aquellos cánceres que derivan de los epitelios que revisten las superficies corporales. Esto les confiere una característica especial y única, que es la de presentarse bajo la forma de carcinomas in situ o precánceres. Si recordamos bien, las células epiteliales descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo subyacente. Ahora bien, las células tumorales del carcinoma in situ se encuentran contenidas por la membrana basal, sin tener hasta este momento posibilidad de invadir, de infiltrar ese tejido conectivo subyacente y mucho menos de dar metástasis. Esta etapa solo se mantiene hasta que las células tumorales epiteliales logran romper y atravesar la membrana basal, invadiendo el tejido conectivo subepitelial, donde causan destrucción tisular y tienen la posibilidad de acceder a vasos sanguíneos, linfáticos o nervios, a través de los cuales pueden viajar y generar metástasis regionales y a distancia. En este punto se hace necesario hablar sobre la angiogénesis tumoral, partiendo de que el factor más importante para el crecimiento del tumor es contar con una vascularización que le aporte los nutrientes necesarios para continuar su desarrollo. Dato: los tumores no crecen más de 2 milímetros si no están bien vascularizados. Es decir, si ocurre neoangiogénesis, el tumor crece, si no, se necrosa. Por esto, los tumores malignos o el cáncer secretan sustancias que favorecen la neovascularización con dos objetivos fundamentales: crecer y diseminarse. Bien, la metástasis hace referencia a implantes tumorales que no guardan continuidad con el tumor primario. Con pocas excepciones, todos los cánceres tienen capacidad de dar metástasis. Las excepciones están representadas fundamentalmente en el carcinoma vasocelular y en los gliomas del sistema nervioso central. El cáncer puede diseminarse de varias formas. La primera de ellas es la siembra en cavidades o superficies corporales. Un ejemplo de esto lo representa el carcinoma epitelial de ovario, que al ser un órgano no cubierto completamente por serosa, las células tumorales malignas, cuando se desprenden, pueden sembrarse directamente en el peritoneo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un cáncer de colon, que cuando crece en profundidad en la pared del órgano puede atravesar el peritoneo y las células que se desprenden sembrarse de igual forma en el peritoneo. Situaciones similares ocurren en la pleura, el pericardio, etc. La segunda forma es la diseminación linfática, que es la vía más frecuente para los carcinomas, es decir, los cánceres de origen epitelial, cuyas células tumorales alcanzan los vasos linfáticos y viajan hasta los linfonodos, o también conocidos como ganglios linfáticos, donde son retenidas. Es decir, que los ganglios linfáticos o linfonodos actúan como barreras que retrasan la diseminación de estas células tumorales a sitios más lejanos. Incluso estas células tumorales dentro de los linfonodos pueden ser destruidas a través de procesos inmunitarios generados contra el tumor. Ahora, también existe un fenómeno conocido como la metástasis en saltos, que hace referencia a cuando los ganglios o linfonodos locales y regionales son eludidos a través de anastomosis que se establecen entre los vasos linfáticos y las venas.
También puede ocurrir que estos ganglios linfáticos locales y regionales sean eludidos cuando los vasos linfáticos que llevan las células tumorales a ellos se encuentran obstruidos. Ok, la tercera forma de diseminación de la que hablaremos es la diseminación hematógena, que es la vía más frecuente de diseminación para los sarcomas o los cánceres de origen mesenquimal. Lo más frecuente es observar la metástasis hematógena a través de las venas y menos frecuente a través de las arterias debido al grosor de su pared. Y los órganos más afectados son el hígado y los pulmones. Hablemos ahora de estadiación o estadificación. En este video solo haremos referencia a los tumores de origen epitelial y mesenquimal. Las escalas de clasificación o estadificación del cáncer surgen de la necesidad de hablar un mismo idioma a la hora de discutir casos, de solicitar estudios complementarios, de planificar el tratamiento, de calcular el pronóstico e incluso para la realización de trabajos de investigación. La más difundida en el mundo es la escala TNM, es decir, aquella que toma en consideración las características locales del tumor, lo que corresponde a la T, el compromiso o la metástasis a los linfonodos o ganglios regionales, lo que corresponde a la N, y finalmente la metástasis a órganos distantes o metástasis a distancia, lo que corresponde a la M. Estos datos pueden obtenerse a través de la evaluación clínica del paciente, a lo que puede sumarse los resultados de los estudios complementarios, obteniendo de esta manera una estadificación clínica que debe reportarse como la T clínica, la N clínica y la M en relación a la presencia o no de metástasis a distancia. Ahora, si la estadificación se realiza posterior a la cirugía del cáncer y se cuenta con los resultados de la biopsia definitiva de la misma, puede obtenerse una estadificación patológica, debiendo reportarse la T patológica, la N patológica y la M también, dependiendo si existe metástasis a distancia o no. La T, dependiendo de la ubicación del tumor primario, puede hacer referencia al tamaño, como por ejemplo en el cáncer de mama, o puede hacer referencia a la profundidad de invasión, cuando nos referimos, por ejemplo, a los adenocarcinomas de las vísceras huecas, o al adenocarcinoma de endometrio, o también a la profundidad de invasión, cuando nos referimos, por ejemplo, al melanoma, y también puede hacer referencia a cuando el tumor primario infiltra o se extiende a estructuras vecinas a él, debiendo reportarse o se puede conseguir en el reporte como TIS cuando el tumor se refiere a un tumor in situ, pasando por T1 a T4, y cuando el tumor primario no es evaluable es reportado como TX. La N hace referencia a nodo, es decir, a los linfonodos o ganglios linfáticos como se mencionan más comúnmente. Cuando no hay evidencia de compromiso o infiltración a los linfonodos, en el reporte va a aparecer como N0, y cuando hay compromiso evidente de los ganglios linfáticos, pueden reportarse desde N1 a N3. Cuando no es posible evaluar de manera adecuada la infiltración o el compromiso de los linfonodos, en el reporte puede aparecer NX. Finalmente, la M representa la presencia o no de metástasis a distancia, la cual puede ser reportada cuando no hay evidencia de metástasis como M0 y cuando hay evidencia de metástasis a órganos distantes como M1. No es frecuente observar en los reportes la MX. A partir de la información obtenida por el TNM, ya sea clínico o patológico, el especialista puede concluir en qué etapa o estadio del cáncer se encuentra el paciente, desde la etapa o estadio 0, que corresponde a un tumor in situ, pasando por la etapa o estadio 1, que corresponde a un tumor maligno invasor, pero en etapa precoz o inicial o temprana, que también es llamada así, hasta la etapa o estadio 4, que representa a la enfermedad metastásica. Para hablar de cáncer, solicitar estudios, planificar tratamiento, calcular pronóstico, etc., primero debemos tener certeza sobre el diagnóstico y el tipo de cáncer al que nos enfrentamos. Este objetivo se logra con la realización de una biopsia en cualquiera de sus modalidades. De ellas hablaremos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.